Me llamo Hildan, tengo 60 años, y lo que voy a contarles hoy, se ama amar para siempre, la forma en que ves a tu propia familia. Hace apenas 3 días, mi propio hijo Damien y mi nuera Melissa nos empujaron a mi esposo, Henry, y a mí, desde una rampa de 90 pies, mientras yacía allí, rota y sangrando. Escuché la desesperada voz de mi esposo, zurró Hilda. No te muevas, hazte la muerta. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando Henry reveló la verdad más terrible que una madre podría escuchar jamás. Un secreto que nuestros hijos habían guardado durante 25 años, durante 4 décadas. Henry y yo construimos lo que creíamos que era la casa perfecta en familia. Nos despertábamos cada mañana en nuestra pequeña casa suburbana, donde el olor del café recién hecho se mezclaba con el sonido de pájaros cantando. Trabajé como maestra en la escuela primaria local y cada por la tarde volví a casa con historias de mis jóvenes alumnos. Henry tenía su taller de carpintería en tienda, donde creó los muebles más hermosos que jamás hayas visto. Sus manos, ásperas pero delicadas, podían transformar un simple trozo de madera en una obra de arte. Tuvimos 2 hijos, Richard, nuestro primogénito, y Damien, 5 años menor. Richard era el alma de la casa, siempre riendo, siempre ayudando a su padre en la tienda, siempre protegiéndome de cualquier preocupación. Damián era diferente, más reservado, pero lo amaba con la misma intensidad. Como madre, nunca tienes favoritos, ni Ann, al menos eso pensaba. Los domingos, después de la misa, toda la familia se reunía alrededor de nuestra mesa de roble, que Henry había tallado con sus propias manos. Richard nos contaba sus planes de estudiar ingeniería, mientras que Damien se quedaba en silencio, solo picoteando la comida de su plato. La vida era sencilla, pero hermosa. Por las tardes, Henry y yo caminábamos por el sendero alrededor de nuestro pequeño pueblo, hablando de nuestros sueños, de cómo veríamos a nuestros nietos crecen y cómo envejeceríamos juntos en esa misma casa. Nunca imaginé que esos paseos eran un entrenamiento para él, que casi me mata. Los fines de semana, organizaba reuniones familiares donde mis hermanas, Harriet y Irene, venían con sus maridos e hijos. La casa se llenaba de risas, niños corriendo por todas partes, mujeres compartiendo recetas en la cocina, mientras los hombres preparaban algo en el jardín. Henry era mi compañero perfecto. Después de 40 años de matrimonio, todavía me traía flores silvestres que recogía camino al trabajo. Me ayudaba a calificar los exámenes de mis alumnos y yo le guardaba trozos de madera mientras los cortaba en su taller. Éramos un equipo, una unidad inquebrantable. O eso creía yo. Pensé, por la noche, nos sentábamos en el porche a mirar las estrellas y a planificar nuestro futuro. Hablamos de viajar cuando nos jubilamos, de ver el océano por primera vez, de construir una casa más pequeña, una vez que los niños formaron sus propias familias. Pero la felicidad perfecta, ¿cómo descubriría años después? A menudo esconde lo más profundo. Cuando Richard cumplió 20 años, algo cambió en nuestra familia. Empezó a discutir con Damien sobre cosas que no entendía. Los oía susurrar en el pasillo y se quedaban en silencio. Cuando aparecí, Henry me dijo que eran solo cosas de hermanos y que ya pasaría. Quería creerle porque necesitaba creer que mi familia seguía siendo perfecta. Una noche de octubre, exactamente 25 años después, hace un tiempo, Richard no llegó a casa para cenar. Esperamos hasta las 11, luego a las 12, luego la 1:00 de la mañana. Damián estaba en su habitación, supuestamente estudiando, pero yo noté algo extraño en sus ojos cada vez que le preguntaba por su hermano. Henry salió a buscarlo con nuestros vecinos. Revisaron cada rincón de la ciudad, cada sendero, cada lugar Richard solía ir. Al amanecer, encontraron su cuerpo en el fondo de la garganta del río. La policía dijo que era un accidente, que probablemente se había tropezado en la oscuridad. Nunca cuestioné esa versión porque no podía imaginarlo. La verdad, fue mucho más horrible. El funeral de Richard fue el día más oscuro de mi vida. Llevaba mi único vestido negro, el mismo que usé
en el funeral de mi madre. Damien estaba extrañamente tranquilo para alguien que acababa de perder a su padre. Mayo era un hermano, mientras lloraba hasta agotarme las lágrimas. Él permaneció en silencio con una expresión que ahora, después de lo que sé, me da escalofríos. Henry no se separó de mi lado en todo el día, apoyándome cuando mis piernas cedieron, susurrando palabras de consuelo que ahora sé que tenían un sabor amargo en su boca tras la muerte de Richard. Damian cambió por completo. Se volvió más atento, más cariñoso, como si intentara compensar algo. Me ayudaba con las tareas, acompañaba a su padre a la telor y me traía cosas cuando me veía triste. Pensé que era su forma de lidiar con el dolor, de llenar el vacío.v así, o que Richard había dejado atrás. Qué ingenua fui. Lo que realmente estaba haciendo era construyendo una máscara perfecta para ocultar al monstruo interior. Pasaron los años y la herida nunca sanó del todo, pero Anna aprendió a vivir con ello. Damián se casó con Melissa, una dulce chica del pueblo vecino. Terminaron y parecían felices. Tenían 2 hermosos hijos. Y finalmente sentí que la vida nos estaba dando una segunda oportunidad. Oportunidad de ser feliz. Melissa me llamaba mamá y me ayudaba con las tareas de la casa cuando venían de visita. Damien había heredado el talento de su padre para la carpintería y tenía su propio negocio. Todo parecía perfecto de nuevo. Pero ahora, acostado en él en el fondo de este desfiladero, con las costillas rotas y el sabor metálico de la sangre en la boca, comprendo que todo eso, la felicidad, era una mentira cuidadosamente construida. Las primeras señales de que algo andaba mal comenzaron hace 6 meses cuando Henry y I decidí actualizar nuestro testamento. Habíamos salvado toda nuestra vida. Y con la casa, el terreno que heredé de mis padres y nuestros ahorros bancarios, teníamos casi $200.0 para dejarles a nuestros hijos y nietos. Fue Damián quien sugirió que visitáramos al abogado. Mamá, papá, ya tienen 60 años. Es importante tener todo en orden. Nos lo dijo con esa sonrisa que ahora parece siniestra. Melissa asentía a su lado, acariciando mi mano con esos dedos, aunque luego me llevaría a la muerte. Te amamos tanto y queremos asegúrate de estar protegido, añadió con su dulce voz. Qué tonta fui al interpretar esas palabras como amor genuino. El abogado, un hombre mayor llamado Albert, a quien conocíamos desde hacía años, nos explicó las opciones. Podríamos ponerlo todo en un fideicomiso y dividir la herencia entre a los hijos de Damián. O simplemente hacer un testamento tradicional. Damián insistió en nombrarlos a él y a Melissa como nuestros únicos herederos, argumentando que ellos se encargarían de la distribución equitativa a los nietos. Además, dijo, nos van a necesitar cuando sean mayores. Es mejor que tengamos acceso a los recursos para c cuidarte adecuadamente. Algo en su tono me incomodó, pero Henry parecía convencido. Mi esposo, que siempre había sido más confiado que yo, y aceptó la propuesta sin mucha resistencia. Tenía mis dudas, especialmente desde que recordé cómo Richard siempre había hablado de ayudarnos económicamente cuando fuéramos mayores. Mi hijo Mayo, mi hijo tenía planes, sueños de cuidarnos cuando llegara el momento, pero Richard se había ido, y Damien era nuestro único sobreviviente. Iñan. Firmamos los papeles un martes por la tarde. Recuerdo que Melissa llevaba un bonito vestido verde y me dio un gran abrazo después de la ceremonia. Ahora estamos, oficialmente, una familia unida para siempre, me susurró al oído. Sus palabras me dieron una. Entonces me relajé, aunque no entendía por qué. Damien estrechó la mano de su padre, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Eso por la noche, mientras preparaba la cena, no podía quitarme la sensación de que había cometido un terrible error. Las semanas siguientes eran extragos. Damien y Melissa comenzaron a visitarnos con más frecuencia, pero sus visitas tenían una sensación diferente. Ya no venían solo a pasar tiempo con la familia, siempre tenían sugerencias sobre deberíamos mejorar la casa, qué inversiones deberíamos hacer o qué pólizas de seguro de vida deberíamos contratar. Mamá,
deberías pensar en vender esta casa grande y mudarte a una más pequeña, dijo Melissa, mientras examinaba nuestros muebles con ojos calculadores. Podríamos ayudarte a encontrar un apartamento cómodo en la ciudad. Pero me encantaba nuestra casa. Cada rincón guardaba un recuerdo. Cada habitación contaba una historia de nuestros 40 años de matrimonio. La cocina donde preparé miles de comidas para mi familia. El taller donde Henry creó sus obras maestras. El patio donde jugaban nuestros hijos y nietos. No podía imaginar mi vida en ningún otro lugar. Aun cuando les dije esto, vi un destello de irritación en los ojos de Damien, que me heló hasta los huesos. Mamá, estás siendo irracional, dijo en un tono que nunca antes había usado conmigo. Esta casa es demasiado grande para dos personas de tu edad. Si te caes por las escaleras o pasa algo, no podremos ayudarte a tiempo. Melissa asintió vigorosamente y agregó además, el mantenimiento debe costar una fortuna. Es mucho más inteligente vender ahora que el mercado inmobiliario está alto y mudarse a algo más apropiado para usted. Edad. Henry comenzó a considerar sus argumentos. Mi esposo, que siempre había sido práctico, comenzó a hablar sobre la lógica detrás de sus sugerencias, pero no podía quitarme la sensación de que había algo más detrás de todo esto. Presión. Una noche, después de otra de estas tensas conversaciones, le pregunté a Henry si no le pareciera extraño que Damien de repente estuviera tan interesado en nuestros asuntos financieros. Hilda, a él solo le importa. Sobre nosotros, respondió mientras se cepillaba los dientes. Quizás deberíamos considerar su sugerencia. No somos tan jóvenes como solía serlo, pero vi algo en los ojos de mi esposo, una sombra de duda que no quería reconocer. Ahora sé que Henry ya tenía sus sospechas, de que había empezado a conectar los puntos que yo ni siquiera sabía que existían. Quizás la situación se intensificó cuando Damien sugirió que le diéramos poder notarial sobre nuestras finanzas por precaución. Explicó mientras Melissa preparaba té en nuestra cocina, como si fuera la dueña del lugar. Si alguno de ustedes se enferma o tiene un problema de salud, podemos gestionar sus asuntos sin complicaciones legales. A la forma en que lo dijo, tan natural y lógica, casi me convenció. Pero había algo en su insistencia que me ponía nervioso. No pude dormir esa noche. Me quedé despierto mirando fijamente el techo, escuchando la respiración de Henry a mi lado, tratando de entender por qué me sentía tan inquieta. Al día siguiente, decidí llamar a mi hermana Harriet para pedirle consejo. Harriet siempre había sido más astuta que yo, más desconfiada de las intenciones de la gente. Cuando le conté sobre la presión de Damien, se quedó en silencio por un largo momento. Hilda, finalmente, dijo, ¿no te parece extraño que Damien esté tan ansioso por controlar tu dinero? Quiero decir, él tiene su propio negocios. Le va bien económicamente. ¿Por qué necesitaría tanto control sobre tus finanzas? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Tenía razón. Damien nunca había parecido tener problemas financieros. Nunca había pedido dinero prestado y nunca había mostrado señales de necesitar nuestra ayuda financiera en esa tarde, cuando Damien vino para otra de sus charlas sobre nuestro futuro. Decidí confrontarlo directamente, hijo. Le dije mientras estábamos sentados en la sala, ¿por qué es tan importante para ti tener control sobre nuestros asuntos financieros? Tu padre y yo aún estamos en nuestro sano juicio. Su reacción fue inmediata y reveladora. Su rostro se endureció, y por un momento, en ese momento vi algo en sus ojos que me recordó a otra persona. Algo frío, calculador y peligroso. Mamá, no se trata de control, respondió con voz tensa. Se trata de amor, cuidado y responsabilidad familiar. Pero la forma en que dijo responsabilidad familiar sonó más como una amenaza, más que una expresión de afecto. Melissa, que había guardado silencio hasta entonces, intervino con su voz dulce pero firme. Hilda, solo queremos lo mejor para ti. Es doloroso verte preocupada. Obré cosas que podíamos manejar fácilmente. Esa noche, después de que se fueron, Henry y yo tuvimos nuestra primera discusión seria en años. Pensó que estaba siendo paranoica, que buscaba problemas donde no había
había ninguno. Insistí en que algo no andaba bien, que el comportamiento de nuestro hijo había cambiado demasiado. Henry, dije mientras él lavaba los platos, ¿recuerdas cómo era Damian antes de que Richard muriera? Él era diferente, más distante, más, no sé cómo explicarlo, pero ahí estaba, había algo en el que me asustaba. Mi marido dejó de lavar el plato en sus manos y me miró fijamente. En sus ojos vi algo que no había notado. 5. Visto antes. Reconocimiento. Hilda, dijo, en voz muy baja. Hay cosas sobre la muerte de Richard que nunca te conté. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. A las palabras de Henry me impactaron como un rayo. ¿Qué pasa con la muerte de Richard?, pregunté con voz temblorosa. Mi esposo me senté pesadamente en una de las sillas de la cocina, la misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas familiares, donde Ricard solía hacer sus tareas, y Damián siempre permanecía en silencio. Henry se pasó las manos por la cara, como si intentara borrar los recuerdos que lo habían atormentado durante 25 Acres la noche que Richard murió. Empezó con la voz entrecortada. Damien no estaba en su habitación, estudiando como nos dijo. Lo vi al salir de casa. Alrededor de las 8 lo seguí, porque algo en su actitud me preocupaba. Había estado muy extraño esos días, más agresivo, más resentido. Mi esposo hizo una pausa, mirándose las manos como si la terrible verdad que había guardado durante tanto tiempo estuviera escrita en ellos. Los vían discutiendo junto al desfiladero. Hilda, los oí gritarse cosas horribles. A mi mundo empezó a dar vueltas. ¿De qué discutían? Susurré, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Henry levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos, lágrimas que ni siquiera había derramado en el funeral de nuestro hijo Mayo. Sobre la herencia. Hilda y Damián fue furiosos porque Richard era el Mayo pues según las tradiciones familiares, heredaría la mayoría de nuestros bienes. Pero había algo más, algo sobre el dinero que Richard había descubierto. ¿Qué dinero?, pregunté, sintiéndola el suelo se desvanece bajo mis pies. Henry suspiró profundamente antes de continuar. 3 días antes de morir, Richard vino a hablar conmigo al taller. Había descubierto que Damien había estado robando dinero de la cuenta de ahorros familiar. Pequeñas cantidades al principio, pero luego sumas mayores. Richard tenía pruebas. Había estado investigando durante meses. Mi mente se negaba a procesar lo que oía. Mi hijo Menor, el que había estado tan atento después de la muerte de Richard, el que nos ayudó y cuidó, nos había estado robando desde antes de su muerte. Hermano murió. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, acusé a Henry, sintiendo la traición se duplicó, porque cuando llegué al desfiladero esa noche, ya era demasiado tarde. El respondió con voz entrecortada. Vi a Damian de pie junto al cuerpo de Richard. Nuestro hijo menor temblaba, lloraba y repetía una y otra vez: fue un accidente. Fue un accidente. Me miró con esos ojos desesperados. Jaime rogó que lo ayudara. Papá, dijo. Richard tropezó cuando intentaba me golpeó. Me defendí y perdió el equilibrio. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Pero le creíste, murmuré, aunque ya sabía la respuesta. Henry asintió lentamente con una expresión de culpa que le había acompañado durante décadas. Era mi hijo, dijo Hilda. Mi hijo menor me pedía ayuda, y Richard ya estaba muerto. No podía revivir a nadie destruyendo él a otro. Pensé que era realmente un accidente, que Damien hubiera aprendido su lección, que se convertiría en un mejor hombre después de esto. ¿Y el dinero robado?, pregunté, necesitando saber cada detalle de esta pesadilla. Damián prometió que lo pagaría poco a poco, que había tomado el dinero para invertirlo en un negocio que había salido mal. Juró que nunca volvería a hacer algo así. Y yo le creí. Hilda, Dios mío, perdóname, pero le creí porque necesitaba creer que mi hijo no era un asesino. Me levanté de la mesa, tropezando, agarrándome a la pared para no caer. Todo lo que creía sobre mi familia, sobre mi hijo,
sobreviviente, sobre los últimos 25 años de mi vida. Era una mentira. ¿Devolvió el dinero?, yo pregunté, aunque ya sabía la respuesta por la expresión de Henry. Nunca, respondió. Seguían robando pequeñas cantidades que fingí no notar, porque confrontarlo significaría admitir que había encubierto un asesinato. Me convertí en su cómplice, Hilda, en cada vez que me quedaba callado, cada vez que fingí no ver cómo menguaban las cuentas bancarias, y me convertí en su cómplice. La horrible realidad Cummins, o punto T o mar, forma en mi mente. Por eso está tan interesado en controlar nuestras finanzas. Ahora, murmuré, no es porque se preocupe por nosotros, es porque quiere terminar lo que empezó hace 25 años. Henry asintió con gravedad. Juegue algo más, Hildan, algo que descubrí hace unas semanas. ¿Qué más podría haber?, pregunté, sintiendo que mi corazón no soportaba más. Revelaciones en Henry. Fue a su escritorio y sacó algunos papeles que había estado escondiendo debajo de otros documentos. He estado investigando discretamente las finanzas de Damian. Su negocio de carpintería no va tan bien como él quisiera. NOS. Hace creer, de hecho está al borde de la bancarrota. Debe más de $100,000 a varios bancos y proveedores. Los papeles temblaban en mis manos mientras leía los números. Damian no era el hombre exitoso que pretendía ser. Era un fracasado desesperado que había sido viviendo de mentiras y dinero robado durante décadas. ¿Melissa sabe todo esto?, yo preguntó, recordando su dulce sonrisa y sus cariñosos abrazos. Seguro que sí. Henry, he notado cómo dirige las conversaciones cuando hablan de nuestro dinero. Cómo hace preguntas específicas. Han preguntas sobre nuestros ahorros, el valor de la casa, nuestras pólizas de seguro de vida. No son inocentes. Han preguntas. Hildan, son preguntas de alguien que calcula exactamente cuánto vale nuestra muerte. Esa frase me heló la sangre. Nuestra muerte, repetí en un susurro. Fue la primera vez que consideré que Damian pudiera querer causarnos daño físico. Hasta ese momento, Joan pensé que solo quería robarnos o engañarnos. Pero si hubiera matado a su propio hermano por dinero, ¿qué le impediría matar a sus padres? Por la misma razón, Henry, dije, agarrándole las manos a nosotros. Tenemos que ir a la policía. Tenemos que decirles la verdad sobre Richard y sobre lo que está pasando ahora. Pero mi esposo negó con la cabeza, con una mirada de desesperanza que me rompió el corazón. ¿Con qué pruebas, Hilda? Soy cómplice por encubrir un asesinato. Si hablo ahora, yo también iré a la cárcel. Y además, ¿quién vas a creerle a un anciano de 65 años que ha estado guardando este secreto durante 25 años? Tinia Reza. Esperamos a que nos mate como mató a Richard. Tendremos mucho cuidado, dijo Henry. Tr atando de parecer más seguro de lo que realmente era. Vamos a encontrar una manera de protegernos, de reunir pruebas para Anne, pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonido del teléfono. Era Damian. Hola, mamá, dijo con esa dulce voz que ahora me sonaba siniestro. Melissa y yo estábamos pensando, y creemos que sería hermoso celebrar tu 40 aniversario de bodas con algo especial. ¿Qué tal si te llevamos a qué montañas de las que siempre has hablado el próximo fin de semana? Podríamos hacer una excursión familiar, tomar fotos y pasar un rato perfecto un día juntos. Se me heló la sangre. Miré a Henry, que había oído la conversación y tenía la misma mirada de terror en su rostro. ¡Qué idea tan dulce, hijo! Logré responderle en un voz temblorosa. Pero pensemos en ello y nos pondremos en contacto contigo mañana. Después de colgar, Henry y yo miramos a unos a otros en silencio, sabiendo que acabábamos de recibir una invitación a nuestra propia ejecución. Las montañas, murmuré, nos va a llevar a las montañas para matarnos y hacer que parezca un accidente. Henry asintió con gravedad, igual que hizo con Richard en el desfiladero. Esa noche no dormimos ni un minuto, abrazados en nuestra cama, planeando cómo podríamos salvarnos de nuestro propio hijo. Ellos siguientes días fueron una pesadilla de terror y simulación. Henry y yo tuvimos que actuar como si nada hubiera pasado cuando Damian y Melissa vino a visitarnos.
sonriendo cuando hablaban del viaje a la montaña, asintiendo cuando nos decían con entusiasmo que estaban allí, iba a pasar tiempo con la familia. Pero por dentro, cada fibra de mi ser gritaba con miedo. Sabía que estaba mirando a los ojos, a los asesinos de mi hijo, Mayo Ere, y que ahora estaban planeando hacer lo mismo para mí y mi esposo. Melissa llegó el miércoles por la tarde con un bolsa de compras, y esa sonrisa radiante que ahora parecía la mueca de un demonio en Hilda. Querida, dijo, abrazándome con esos brazos que pronto me empujarían hacia mi muerte. Compré algunos suministros para nuestra aventura en la montaña: galletas, agua, fruta, todo lo necesario para el picnic. Me mostró el contenido de la bolsa como si fuera una niña emocionada, pero solo podía pensar en cómo cada uno de esos objetos podría usarse para encubrir nuestro asesinato. También traje mi nueva cámara, añadió, sacando una costosa cámara digital. Quiero capturar cada momento de esta ocasión especial en día. Serán fotos que atesoraremos para siempre. La ironía de sus palabras me puso enfermo. La única foto que tomaría sería de nuestros cuerpos destrozados al pie de algún acantilado si alguien alguna vez nos encontrara. Damián apareció detrás de ella con una mochila de senderismo nueva. Papá, dijo ya Henry con fingido entusiasmo, compré todo el equipo necesario para una caminata segura: cuerdas, arneses, linternas, un botiquín de primeros auxilios. Cada palabra que salía de su boca sonaba como una burla cruel: equipo de seguridad para planificar nuestros asesinatos. La perversidad de la situación me hizo ... me ha rido. ¿No es un poco peligroso para gente de nuestra edad?, pregunté, tratando de sonar casual, mientras buscaba cualquier excusa para cancelar el viaje. Melissa me acarició la mejilla con esa una ternura que me revolvió el estómago. Por eso elegimos un sendero muy fácil y seguro, me aseguró. Es una caminata que incluso los niños pueden hacer. Además, Damien y yo estaremos ahí para cuidarte todo el tiempo. Sí. Estarían allí para cuidarnos hasta el momento exacto en que decidieran tirarnos por un precipicio. Esa noche, cuando finalmente se fueron, Henry y yo nos sentamos en nuestra sala de estar, temblando, no solo por el frío, sino por la absoluta terror que habíamos estado conteniendo durante horas. No podemos ir, dije, agarrando sus manos. No, pero inventaremos una excusa. Si no vamos, Henry respondió con voz grave, encontrarán otra forma de matarnos. Quizás algo que parezca aún más accidental, como un incendio en una casa o un robo que salió mal. Al menos, en las montañas, sabemos lo que van a hacer: intentar hacerlo. Sus palabras tenían una lógica terrible, pero no me consolaron en absoluto. Entonces, ¿qué sugieres?, pregunté, desesperado por encontrar una solución que nos salvara la vida. Henry reflexionó unos minutos antes de respondiendo: vamos a ir, pero vamos a estar preparados. Me voy a esconder en mi celular y lo programé para grabar todo lo que pasa. Si logramos sobrevivir, tendremos evidencia. ¿Y si no? Se le quebró la voz. Al menos alguien sabrá la verdad. En el viernes por la noche, apenas pudimos probar la cena. Sabíamos que podría ser nuestra última comida juntos en casa, en esa cocina, donde compartimos tantos momentos felices cuando éramos una verdadera familia. Henry revisó su testamento una vez más, en tiempo, asegurándose de que si algo nos pasaba, al menos Damien no se llevaría todo, sin que hubiera algún registro de nuestras sospechas. Escribí una carta, confesó, sacando un sobre sellado, sobre de su escritorio. Está dirigido a tu hermana Harriet. En él explico todo lo que sabemos sobre la muerte de Richard y lo que creemos que Damien planea hacernos. Lo escondí en el lugar donde guardamos nuestros documentos importantes. Si no, en cuando regrese de este viaje, al menos sabrá dónde buscar la verdad. Esa noche nos acostamos abrazados, susurrando palabras de amor que podrían ser las últimas. Si algo me pasa, dijo Henry, quiero que sepas que estos 40 años contigo han sido los mejores de mi vida. A pesar de todo, a pesar de los errores y los secretos, te amo más que a mi propia vida. Lloré en silencio,
memorizando el ritmo de su respiración, el calor de su cuerpo, la oler de su piel. El sábado amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de nuestra situación. Damián llegó temprano, silbando una melodía alegre que me relajó a mi sangre. «Buenos días, amor, pájaros», gritó desde la puerta principal. «¿Listos para tu gran aventura?». Melissa apareció tras de él, radiante como una novia el día de su boda, excepto que esta era una boda con la muerte. Durante el desayuno, que apenas podíamos comer, Damián nos explicó con detalle la ruta que tomaríamos. «Es un sendero precioso», dijo, extendiendo una mapa sobre la mesa. «Conduce a un mirador desde donde se puede ver todo el valle. Dicen que las vistas son espectaculares». Sus ojos brillaban con un entusiasmo que parecía demoníaco. «Por supuesto, las vistas sería espectacular. Serían los últimos que veríamos en nuestras vidas». «El sendero tiene algunas partes empinadas, Melissa», se agregó como si nos diera información turística útil, «pero nada que los excursionistas experimentados como usted no puedan hacer». En su comentario sobre nuestras supuestas habilidades para el senderismo sonaba cruel. B.R. Oman. Éramos dos personas de 60 años que apenas paseábamos por el parque de vez en cuando. Mientras cargábamos el coche, Damián revisó meticulosamente su mochila, asegurándose de que tuviera todo lo necesario para su plan. Vi cuerdas, una pala pequeña y algo que parecía una pistola de bengalas. «¿Para qué es eso?», pregunté, señalando la pistola. «Para seguridad», respondió sin dudarlo. «Si nos perdemos o algo sale mal, podemos enviar una señal de socorro». «Por supuesto». Enviarían una señal de socorro después de empujarnos por un acantilado para que pudieran encontrar nuestros cuerpos. Y se confirmó que fue un trágico accidente durante una excursión familiar. Todo estaba calculado. Cada detalle había sido planeado para que nuestros asesinatos parecieran perfectamente naturales. El viaje en coche a las montañas duró 2 horas que se sintieron como una eternidad. Melissa puso música alegre y cantó junto con las canciones, como si estuviéramos realmente. Iba a ser una divertida salida familiar. Damián condujo con cuidado, obedeciendo todas las límites de velocidad, deteniéndose en cada señal de stop. No quería arriesgarse a un accidente que arruinara sus planes perfectos durante el viaje. Henry me tomó la mano discretamente y activó la grabación en su teléfono. Todo lo que pasó desde ese momento quedaría grabado. Si sobrevivíamos, tendríamos pruebas. Si no, al menos la verdad no moriría con nosotros. Cuando finalmente llegamos al comienzo del sendero, mi corazón latía con fuerza. Pensé que se me saldría del pecho. El lugar era hermoso, con árboles y el sonido de un río cercano, pero para mí se había convertido en el escenario de mi propia ejecución. Damián y Melissa sacaron sus mochilas del auto, sonriendo y bromeando como si fuera el día más feliz de sus vidas. «¿Listos para la aventura?», preguntó Damián, y por primera vez en 25 años vi el mismo brillo frío en sus ojos que tenía la noche en que mató a su hermano. Los senderos comenzaron relativamente fáciles, serpenteando entre frondosos árboles y rocas cubiertas de musgo. Melissa caminaba delante de nosotros, constantemente tomando fotos y comentando la belleza del paisaje. «Mira esas flores silvestres», exclamó, señalando los arbustos llenos de flores amarillas y ese hermoso pájaro. Su actuación fue en perfecto, el de una nuera cariñosa, disfrutando de un día especial con sus suegros. Damián caminaba nosotros, supuestamente, para asegurarse de que no nos quedáramos atrás, pero podía sentir sus ojos clavados en nuestras espaldas como dagas. Cada vez que se giró para mirarlo, y sonrió con esa sonrisa que había perfeccionado durante 25 años de mentiras. «¿Cómo estás, mamá y papá?», preguntaba con fingida preocupación. «¿Necesitas parar y descansar?». Después de una hora de caminata, comenzamos a subir una parte más empinada del sendero. Mis piernas ya se sentían pesadas, y Henry estaban respirando con dificultad. No estábamos acostumbrados a este tipo de ejercicio, y nuestros hijos asesinos lo sabían perfectamente.
habían elegido una ruta que nos agotaría físicamente, haciéndonos vulnerables para cuando llegara el momento de ejecutar su plan. Ya casi estamos en el puesto de observación, anunció Melissa, aunque según el mapa que había visto en casa, todavía nos quedaba al menos otra hora de caminata. Su mentira confirmó que habían. No tengo intención de llegar al verdadero mirador. El lugar donde planean matarnos debe estar mucho más cerca. Durante el caminata, traté de memorizar cada detalle del sendero, cada árbol, cada roca, aunque podría servir como referencia si lograba sobrevivir y necesitaba explicarle a la policía exactamente dónde todo había sucedido. Henry hacía lo mismo, y de vez en cuando intercambiábamos miradas cargadas de terror y determinación. Sabíamos que caminábamos hacia la muerte, pero también sabíamos que era nuestra única oportunidad de obtener pruebas. C o entrar a nuestros asesinos. ¡Mira eso!, gritó Melissa de repente, señalando una formación rocosa que se alzaba a nuestra derecha. Ese acantilado tiene una vista increíble. ¿Por qué no subimos? ¿Estabas ahí para tomar algunas fotos especiales? Se me heló la sangre. Allí estaba, el lugar que habían elegido para nuestro asesinato. El acantilado se elevaba a unos 27 metros por encima del sendero principal, accesible por un sendero secundario, aunque parecía mucho más peligroso que el que habíamos estado siguiendo. Las rocas estaban sueltas, había menos árboles para agarrarnos por si tropezábamos, y desde arriba se veía un precipicio que caía en un profundo desfiladero lleno de rocas irregulares. R. Okash. No sé si sea buena idea, dije, intentando sonar casual. A ese sendero parece bastante peligroso para gente de nuestra edad. Pero Damián ya había empezado a caminar hacia el desvío. Ann llevaba su mochila llena de equipo de seguridad, que sabía que no usaría para salvarnos. Vamos, mamá, dijo con esa voz que usaba cuando era niño, y quería convencerme de algo. Solo tomará unos minutos. Además, Melissa tiene razón. Las fotos desde arriba van a ser espectaculares. La forma en que dijo espectacular me hizo temblar. Serían espectaculares para quien los viera después, como prueba de nuestro accidente. Henry me apretó la mano discretamente, recordándome que su teléfono lo estaba grabando todo. Teníamos que seguir, teníamos que llegar hasta el final para conseguir el L, a ese pruebas que necesitábamos. Si nos negábamos ahora, simplemente encontrarían otra oportunidad, otro lugar, otra excusa para matarnos. La subida al acantilado fue agotadora. Las rocas sueltas se deslizaron bajo nuestros pies, y más de una vez Ann estaba a punto de caer. Pero lo más aterrador fue darme cuenta de lo perfecto que era este lugar para un asesinato. Sí, si alguien tropezara accidentalmente y cayera desde arriba, no habría forma de sobrevivir. Y lo más importante, no habría testigos. Ya casi llegamos, gritó Melissa desde arriba, donde ella había llegado con la agilidad de quien había planeado cuidadosamente esta ruta. Damien la siguió, y luego nos ayudó a Henry y a mí a completar los últimos metros de la subida. Sentía sus manos en mis brazos como las garras de un buitre. El mirador era realmente espectacular. Desde allí se podía ver todo el valle, las montañas a lo lejos y el río serpenteando entre los árboles. En cualquier otra circunstancia, habría sido un momento hermoso para compartir en familia, pero sabiendo lo que sabía, el lugar parecía el escenario perfecto para una pesadilla. Ven aquí para él fotos, gritó Melissa, colocándose cerca del borde del acantilado. Quiero que el valle quede al fondo, Henry, y yo. Nos acercamos lentamente. Cada paso nos acercaba más a nuestro destino final. Podía ver a Damien. Se colocó estratégicamente detrás de nosotros, calculando ángulos y midiendo distancias. ¡Perfecto!, exclamó Melissa levantando su cámara. Ahora abrácense y sonrían. Henry y yo nos abrazamos, probablemente por última vez, mientras tomaba foto tras foto. Cada destello de la cámara parecía un rayo. An, anunciando la tormenta que estaba por llegar. Toma uno más, sugirió Damián, acercándose a nosotros. Pero esta vez, retroceda un poco para que el paisaje se vea mejor. Un paso atrás significaba estar justo
al borde del precipicio. Henry y yo intercambiamos una mirada. Había llegado el momento. Retrocedimos como nos dijeron, al sentir que la tierra firme desaparece bajo nuestros pies. Y solo queda el vacío del abismo. Melissa, levanté la cámara una vez más, pero esta vez vi algo diferente en sus ojos. Ya no había necesidad. F y en Gear. La máscara había caído. Sonríe, dijo con una voz que no era ya no es dulce, en absoluto. Esta será tu última foto. En ese momento, Damien se abalanzó sobre nosotros con los brazos extendidos. El plan era simple en empujar. N o S hizo retroceder para que cayéramos al vacío, tomar algunas fotos del accidente y luego bajar para descubrir nuestros rotocuerpos. Pero Henry se había estado preparando para este momento. En el último segundo, él consiguió agarrar la muñeca de Damien y tirar de él hacia adelante. Si vamos a morir, vendrás con nosotros, gritó con una furia que nunca antes había visto en él. Por un momento los cuatro nos tambaleamos al borde del precipicio, aferrándose el uno al otro en una danza macabra entre la vida y la muerte. Melissa gritó e intentó ayudar a Damien, pero el peso de todos era demasiado. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies, que la gravedad empezaba a ganar la batalla y entonces los cuatro caímos juntos, encerrados en un abrazo mortal, gritando, mientras el aire silbaba a nuestro alrededor, y el terreno rocoso se acercaba a una velocidad vertiginosa. En esos segundos que duraron una eternidad, pensé en Richard, en cómo debió haber sentido cuando Damián lo empujó al barranco hace 25 años. El impacto fue brutal. Escuché el horrible sonido de huesos crujiendo, el sonido de mi cuerpo se estrelló contra las rocas. El dolor era indescriptible, pero aún más terrible era el sabor a sangre en mi BOK, y la certeza de que esta vez Damián había ganado. Esta vez había testigos que dijeran la verdad, pero entonces oí la voz de Henry débil, pero clara: Nilda, no te muevas, hazte la muerta. Y me di cuenta de algo increíble. Todavía estaba viva. El dolor era tan intenso que pensé que me volvería loca. Cada fibra de mi cuerpo gritaba de dolor. Sentía sangre corriendo por mi cara, y algo húmedo y empapando mi ropa. Pero la voz de Henry resonó en mis oídos como una orden divina. Hasta el muerto, con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, permanecí completamente quieto, controlando incluso mi respiración, para que sería imperceptible. A pocos metros podía oír los gemidos de dolor de Damien y Melissa, también habían sobrevivido a la caída, pero por sus gemidos parecían estar en peores condiciones que nosotros. Melissa, oí en la voz quebrada de mi hijo, «¿Estás bien?». Su preocupación por su esposa me revolvió el estómago. Este hombre, que había asesinado a su propio hermano y había intentado matarnos, todavía era capaz de sentir amor por alguien. Creo que me rompí la pierna, gimió Melissa. Me duele muchísimo, dijo Damien. ¿Y qué pasa con los ancianos? La forma irrespetuosa en que se refirió a nosotros confirmó lo que ya sabía. Nunca habíamos sido familia para ella. Éramos simplemente obstáculos en su camino hacia nuestro dinero. Oí movimiento como si Damien se arrastrara hacia nosotros. Mi corazón latía con fuerza, tan rápido, que temí que lo oyera. Están muertos, anunció después de unos minutos, que parecieron nuestros. Ambos tienen los ojos abiertos, pero no respiran. Su mentira me llenó de una extraña esperanza. Si él creía que éramos muertos, tal vez tendríamos una oportunidad. Perfecto, susurró Melissa con una satisfacción que me heló la sangre. Funcionó tal como lo planeamos. Bueno, excepto por la parte donde también caímos. Escuché su risa amarga. Al menos ya no tendremos que fingir que los amamos. Durante los siguientes minutos, se sintió como una eternidad. Damien y Melissa discutieron su situación. Ambos estaban heridos, pero podían moverse. El plan, ahora, era arrastrarse, hasta encontrar un lugar desde el cual podían pedir ayuda, y luego contar la historia de cómo habían sobrevivido. Milagrisemen, hay una tragedia, accidente que mató a sus pobres abuelos. Recuerda la historia, dijo Domen,
le dijo a Melissa. Estábamos tomando fotos cuando una piedra se desprendió bajo los pies de papá. Tropezó y tratando de agárrate, jaló a mamá con él. Intentamos ayudar, pero también nos caímos. Es importante que nuestras historias coincidan. Lo sé, respondió Melissa. Hemos practicado esto cientos de veces. Somos sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Pobres de nosotros, perdimos a nuestros queridos suegros en un horrible accidente. Su actuación fue tan convincente que si no hubiera vivido la verdad, habría creído cada palabra. Poco a poco, sus voces se fueron apagando mientras se arrastraban hacia lo que esperaban que fuera su salvación. Cuando finalmente cayó el silencio, Henry susurré mi nombre tan bajo que apenas pude oírlo. Hilda, ¿estás bien? Ann respondió en el mismo susurro, confirmando que estaba vivo, pero terriblemente herido. Ann, tengo la pierna izquierda rota, me dijo, con la voz entrecortada por el dolor. Y creo que tengo algunas costillas fracturadas. ¿Y tú? Hice un inventario mental de mis cuerpo. Sentí un dolor punzante en el brazo derecho. La cabeza me palpitaba como si alguien me estuviera golpeando con un martillo. Y había definitivamente algo andaba mal con mi hombro. Pero estaba viva, y eso era más de lo que esperaba. Estamos mal, pero estamos vivos, susurré. Funciona, pero no hay señal aquí abajo. Eso fue la parte más aterradora de nuestra situación. Estábamos vivos, pero atrapados en el fondo de un desfiladero. Heridos, icono, había forma de comunicarse con el mundo exterior. Si nadie viniera a buscarnos, moriríamos aquí, lentamente de sed a hambre, o nuestras heridas. Henry, susurré, antes de que sea demasiado tarde, necesito que me lo contaras todo lo que realmente pasó la noche que Richard murió. Mi esposo suspiró profundamente, como si Ann había estado esperando este momento durante 25 años. Esa noche comenzó en un voz temblorosa. Richard vino a buscarme al taller. Estaba furioso. Hey Bill. Papeles en sus manos, extractos bancarios. Me mostró evidencia de que Damián había sido robando dinero de nuestras cuentas durante meses. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas mayores. Richard había estado investigando porque había notado discrepancias en nuestros ahorros. El dolor físico se mezclaba con el emocional dolor al escuchar la verdad que había estado oculta durante décadas. Richard quería para confrontar a Damian esa misma noche. Continuó Henry. Intenté calmarlo para convencerlo de que esperara hasta que Ann al día siguiente, pero estaba decidido. Dijo que no podía dormir, sabiendo que su hermano menor nos estaba robando. ¿Y tú? ¿Lo seguí? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo seguí porque tenía miedo de lo que pudiera pasar. Conocía el temperamento de Richard cuando se enojaba. Y también sabía, que tenía notado algo extraño en Damien últimamente, una frialdad que me dio escalofríos. Cuando llegué al desfiladero, continuó Henry, los encontré gritándose. Richard tenía los papeles en su mano, agitándolas frente a la cara de Damien. Eres un ladrón, Creep. Le estás robando a nuestros propios padres. Damien lo negó todo. Dijo que Richard estaba loco, que se lo estaba inventando todo. Mi corazón se aceleró al imaginar la escena. Mis dos hijos, enfrentándose en la oscuridad, uno acusando al otro de traición. ¿Qué pasó después? Henry hizo una pausa mucho tiempo antes de continuar. Richard le dijo que si no devolvía el dinero y nos confesaba todo, nos diría la verdad él mismo. Damien se puso furioso. Gritó que Richard siempre había sido el favorito, que él siempre lo había tenido todo fácil, que era hora de cambiar las cosas. Y entonces la voz de Henry se quebró. Damien empujó Richard. No fue un accidente, lo empujó con todas sus fuerzas, deliberadamente. Vi a Richard intentando mantuvo el equilibrio. Vio que agitaba los brazos desesperadamente, buscando algo a lo que agarrarse. Pero era demasiado tarde. Las lágrimas corrían por mis mejillas, mezclándose con la sangre de mis heridas. Poor ¿nunca me dices la verdad? Henry suspiró profundamente, porque cuando llegué a Ann donde estaba Damián, él estaba llorando, temblando, diciéndome una y otra vez que había sido un accidente, que no había querido hacerlo. Me rogó que no te dijera nada, que no podía perderte también. Pero ¿sabías
que era mentira. Dije, murmuré desde el fondo de mi corazón. Sí, pero era mi hijo, Hilda, mi único hijo sobreviviente. ¿Cómo podría entregarlo a la policía? ¿Cómo podría destruir lo que quedaba de nuestra familia? Su justificación dolió tanto como mis heridas físicas. ¿Y el dinero robado? Continué. Damián me prometió que lo devolvería poco a poco. Lo juró, había sido una mala decisión, que estaba desesperado, que nunca volvería a suceder, pero nunca regresó un solo centavo. De hecho, él seguía robando, y yo me callaba porque cada día que pasó, me hizo más cómplice de su crimen. Justo entonces, oímos voces en el distancia. Damián y Melissa habían logrado encontrar ayuda. Pronto, los equipos de rescate estaríamos aquí, y nuestros hijos asesinos desempeñarían el papel de sus vidas. Los sobrevivientes traumatizados de una familia en tragedia, en las voces se acercaban cada vez más, acompañadas por el sonido de los helicópteros. S. Sobrevolando la zona. El equipo de rescate había llegado, y con ellos venían los más momento crucial de nuestras vidas. Henry y yo tuvimos que tomar una decisión en cuestión de minutos. ¿Deberíamos seguir fingiendo estar muerto hasta que encontráramos la oportunidad perfecta para revelar la verdad, o arriesgarnos, siendo rescatados junto con nuestros asesinos? Hilda, susurró Henry con urgencia. El teléfono grabó todo lo que pasó allí. Tenemos la confesión de Melissa sobre el plan, tenemos a Damián admitiendo que somos obstáculos. Lo tenemos todo, pero si nos encuentran vivos ahora, pueden destruir la evidencia. ANDs de que pudiéramos entregárselo a las autoridades. Si Damián y Melissa se dieron cuenta de que habíamos sobrevivido y escuchado sus confesiones, encontrarían la manera de silenciarnos para siempre. Esta vez, no sería un accidente, sería algo mucho más directo y definitivo. Teníamos que esperar a que momento perfecto, están aquí abajo, gritó la voz de Damián desde arriba. Mi padres, por favor, apúrense. Su actuación fue perfecta, su voz quebrada por el dolor y desesperación. Si no hubiera sabido la verdad, habría creído que era un hijo devastado por la pérdida de su padre. Señor, mantenga la calma, respondió una voz autoritaria que debían pertenecido al jefe del equipo de rescate. Vamos a bajar a evaluarte. Tú y tu esposa pueden, muévete. Escuché el sonido de cuerdas y equipo preparándose para el descenso. Melissa había perfeccionado su papel de viuda afligida. No puedo creer que esto haya pasado. Ella sollozó. Estábamos tomando fotos tan felices. Todo pasó tan rápido. Una rocase soltaron y cayeron. Cada palabra fue una puñalada en mi corazón, porque sabía que ella repetiría esas mismas palabras a la policía, a los medios, a cualquiera que quisiera escuchar su versi, en los acontecimientos. Los rescatistas comenzaron a descender. Podía oír sus voces acercándose, el sonido de sus botas contra la roca, el tintineo de su equipo. Henry me apretó la mano discretamente, recordándome que teníamos que mantenernos, no importaba lo que pasara. Estenak, gritó uno de los rescatistas al encontrarnos. Tenemos dos gente en el fondo del desfiladero. Se acercó a nosotros y comenzó a examinarnos. Yo mantuve los ojos cerrados y mi respiración tan superficial que era casi imperceptible. Sentí sus manos buscando el pulso en mi cuello, su oreja cerca de mi boca, tratando de detectar la respiración. Todavía tiene un pulso débil, anunció, refiriéndose a Henry, la mujer. No estoy seguro. Yo necesito que el equipo médico venga aquí inmediatamente. Mi corazón se aceleró. El plan estaba trabajando. Creerían que Henry estaba al borde de la muerte, pero Annie vivo, mientras que yo estaría cerca en lo suficiente como para no ser una amenaza inmediata. Durante los siguientes minutos, que parecieron horas, los paramédicos trabajaron. Sentí que me ponían una máscara de oxígeno, revisaban mis heridas y me aseguraban a un camilla. Todo el tiempo tuve que luchar contra cada instinto de mi cuerpo que me gritaba que abriera los ojos, que pedir ayuda.
dejar de fingir. El hombre está estable, pero crítico. Escuché a uno del informe de los paramédicos por radio. La mujer se encuentra en estado muy grave. El pulso es casi imperceptible. Necesitamos ... PR. Transportarlos al hospital inmediatamente. Perfecto, nos llevarían al hospital donde tendríamos la oportunidad de hablar con las autoridades sin que Damian y Melissa pudieran silenciarnos. Durante el ascenso en las camillas, pude escuchar los sollozos desmayados de Melissa y las palabras de consuelo a que los rescatistas les ofrecieron a ella y a Damian. Fuiste tan valiente al sobrevivir. Esto, le dijo alguien, es un milagro que estés relativamente bien. Si solo ellos sabían que el verdadero milagro era que Henry y yo estuviéramos vivos para decir la verdad. En el helicóptero médico, mientras ambolé hacia el hospital, podía sentir la presencia de Henry en la camilla junto a la mía. Los paramédicos estaban concentrados en M, manteniéndolo estable. Y por sus conversaciones, entendí que estaba en estado crítico. Sus heridas eran más graves que el mío, y por un momento terrible, temí que pudiera morir antes de que tuviéramos la oportunidad de revelar la verdad. 5. Verdad. Señora, oí que me decía uno de los paramédicos, si puede oír déjame, espera, llegaremos al hospital en unos minutos. Subas, era suave, lleno de una compasión genuina que contrastaba dramáticamente con la falsedad que había estado escuchando de mi propia boca en familia. Cuando llegamos al hospital, el caos fue inmediato. Médicos y enfermeras han corrido de un lado a otro, gritando órdenes médicas que no entendía. Me llevaron directamente a urgencias. D o D empezaron a trabajar en mis heridas. Tuve que seguir fingiendo estar inconsciente, pero también tuve que encontrar una forma de comunicarme con alguien en quien podía confiar. Doctor, escuché decir a una enfermera, sus signos vitales son extraños. Su pulso es más fuerte de lo que esperaríamos para alguien en su supuesta condición. Mi corazón dio un vuelco. Me habían descubierto. Era tan mala actriz que mi propio cuerpo me traicionaba. El doctor murmuró. A veces ocurre en casos de trauma extremo. El cuerpo tiene maneras misteriosas de aferrarse a la vida. Mantengámonos cerca. La dama. Bueno, las próximas horas serán cruciales. Hemos hecho todo lo posible. Melissa emitió un sonido que supuestamente era un sollozo de dolor, pero a mí me pareció un suspiro de alivio. ¿Podemos verlos?, preguntó Damian. Solo por unos minutos. Necesitamos despedirnos por si acaso. El doctor estuvo de acuerdo en ello. Pronto oí pasos acercándose a mi cama. Era el momento más peligroso de todos. Tenía que convencer a mi asesino, a mi hijo, que realmente me estaba muriendo. Sentí la presencia de Damian junto a mi cama. Su mano tocó la mía, y fue todo lo que no pude evitar apartar la mano inmediatamente. Mamá, si me oyes, yo quiero que sepas que te amo. Lamento mucho que esto haya pasado. Sus palabras fueron miel envenenada, dulce en la superficie, pero mortal en su esencia. Melissa se acercó desde el otro lado. «Qué querida», murmuró. «Has sido como una madre para mí. Nunca te olvidaremos». Meneros, la única razón por la que no lo harían. Olvídenme porque tendrían que vivir con el conocimiento de que me habían asesinado. Pero entonces Damian se inclinó, se acercó a mi oído y me susurró algo que me heló la sangre. «Espero que hayas aprendido la lección, mamá. Nunca habíamos hecho tantas preguntas sobre nuestras finanzas. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas, como Richard». En ese momento supe que nuestro plan había funcionado. Damian acababa de confesar, e incluso, aunque no tenía forma de registrarlo, había una enfermera en la habitación que había escuchado cada palabra. El susurro de Damian resonó en mis oídos, como una confesión directa de su culpa. Había mencionado a Richard, había admitido que algunas verdades debían permanecer enterradas, y lo más importante, había reconocido que nuestras preguntas sobre las finanzas habían sido la causa de nuestro accidente. Pero necesitaba más que eso. John necesitaba una confesión completa que no pudiera ser malinterpretada o negada. Más tarde, en la enfermera que había escuchado el comentario, una joven llamada Inns,
según su placa de identificación. Se había quedado congelada junto a la máquina de monitoreo. Vi a través de mis párpados entrecerrados cómo sus ojos se abrieron de par en par, con sorpresa y horror. Había oído algo que no debería haber escuchado, y su expresión me dijo que entendía las implicaciones de esas palabras. Perfectamente. ¿Qué dijiste de Richard?, susurró Melissa, obviamente sorprendido por la mención del hermano muerto. Damian se tensó al darse cuenta de que había dicho demasiado. Nada, murmuró Anjo. Solo quería decir, bueno, mamá siempre se preguntó qué pasó realmente esa noche. Supongo que ya no importa, pero sí importaba. Y Melissa era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que su esposo había cometido un error. ¿Error? Damien, dijo con voz tensa, vámonos, los médicos necesitan espacio para trabajar. Podía sentir la tensión entre ellos, la comprensión mutua de que habían dicho demasiado en el lugar equivocado. L. Ugaran, después de que se fueron, la enfermera se acercó a mi cama. Señora, dijo S. Susurró tan bajo que apenas pude oírla. Sé que puedes oírme. Lo que acabo de oír no es normal. Si estás en peligro, necesitas decírmelo de alguna manera. Su voz tenía una urgencia que me llenó de esperanza. Alguien más había comenzado a sospechoso, muy lentamente, casi imperceptiblemente. Moví mi dedo índice. Fue el movimiento más pequeño posible, pero Ins lo notó de inmediato. Dios mío, Dios, susurró, está fingiendo estar inconsciente. Volví a mover el dedo, esta vez 2 veces. Sí, escucha, dijo, inclinándose aún más. Voy a fingir que estoy revisando sus monitores. Si corre peligro por culpa de quienes acaban de estar aquí, mueva el dedo 3 veces. Ann, sin dudarlo, moví el dedo 3 veces. Ins se quedó sin aliento. ¿Hicieron esto? P. 3 movimientos más. La enfermera se alejó de mi cama y fingió revisaba mi vía intravenosa mientras ella procesaba lo que acababa de descubrir. Pude ver en su expresión que estaba luchando con la decisión de qué hacer. Finalmente, se acercó a mí de nuevo. Voy a hablar al médico a cargo, susurró, pero necesito que sigas fingiendo hasta que podamos protegerte. Moví el dedo una vez. Los siguientes minutos fueron agonizantes. Salió de la habitación y me quedé solo esperando y rezando para que creyera mi historia y tomara las medidas correctas. Finalmente, oí pasos. Se acercaba. Era Ins, acompañado de un hombre mayo, que debía ser el médico jefe, y, sorprendentemente, 2 policías oficiales. Señora, dijo el médico en voz baja, la enfermera Ins me contó sobre su situación. Si me oyes, necesitamos que sepas que estás a salvo ahora. Los oficiales están aquí para protegerte. Una ola de alivio tan intensa casi rompió mi acto. ¿Puedes abrir los ojos?, preguntó uno de los oficiales. Lentamente, muy lentamente, abrí los ojos. La luz del hospital me cegó por un momento, pero poco a poco, logré concentrarme en los rostros preocupados que me rodeaban. Gracias a Dios, dijo Ins. Remuró. Pensé que me estaba volviendo loco. Señora, dijo el policía, un hombre de mediana edad, con expresión seria. Soy el detective Johnson. Entendemos que puede estar en una situación situación peligrosa. ¿Puedes contarnos qué pasó realmente en esa montaña? Mi voz salió como un susurro ronco, después de horas de fingir estar inconsciente. Mi hijo y su esposa nos empujaron. A las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones, grabaciones y revelaciones. Le conté al detective Johnson todo lo que él sabía: la muerte de Richard, los robos de Damian, la presión para cambiar nuestro testamento y, finalmente, el plan para asesinarnos en el montaña. Pero lo más importante fue la grabación en el teléfono de Henry. ¿Su esposo grabó pruebas?, preguntó el detective con ojos brillantes. Sí, todo está en sus manos. Teléfono. Las confesiones, los planes, todo. El detective inmediatamente
Fui a la habitación donde Henry estaba siendo tratado. Henry había recuperado el conocimiento 1 hora después que yo, y cuando el detective explicó la situación y me entregó su teléfono sin dudarlo, "Acquiesced", dijo Anne con voz débil pero firme. 2 años de mentiras y la verdad sobre lo que pasó hoy. Mientras los técnicos policiales, analizada la grabación, Damian y Melissa permanecieron en la sala de espera, interpretando su papel de familia devastada a miembros a otros visitantes del hospital. No tenían idea de que su cuidadosa actuación estaba a punto de terminar para siempre. "La grabación es clara", anunció el detective después de 1 hora. "Tenemos confesiones explícitas sobre Richard, asesinato, admisiones de robo de dinero y evidencia directa de intento de asesinato premeditado contra ustedes dos. Es, and más, que suficiente para arrestarlos." "¿Pero los van a arrestar aquí?", pregunté, preocupado por nuestra seguridad. "Si se dan cuenta de que estamos vivos y hablando", asintió el detective, entendiendo mi preocupación. "Ya tenemos oficiales en posición. Tan pronto como tengamos el arresto orden firmada, los arrestaremos. Mientras tanto, ambos están bajo protección policial". La ironía de la situación no se me escapó. Damien y Melissa estaban abajo, probablemente estén hablando con familiares de otros pacientes, recibiendo condolencias por nuestras muertes, planeando cómo manejar nuestras funeral y herencia. No tenían ni idea de que arriba, en las habitaciones del hospital, estábamos derribando Susan un mundo de mentiras cuidadosamente construido. "¿Hay algo más?", pregunta el detective dijo, sacando una carpeta de papeles. "Después de escuchar tu historia, nosotros han investigado las finanzas de su hijo. No solo está en bancarrota como sospechaba, pero también debe dinero a algunas personas muy peligrosas, prestamistas no oficiales. Que no pongas excusas". Se me heló la sangre. "¿Quieres decir que no eran simplemente inconvenientes para él?" El detective dijo que era su única salvación. "Con tu herencia, podría pagar sus deudas y empezar de nuevo. Sin ti, no, probablemente muera en unas semanas". Esa revelación añadió una nueva dimensión a la traición. No solo nos había visto como an obstáculos, nos había visto como su salvación financiera. Nuestra muerte no solo le convenía, era absolutamente necesario para su supervivencia. "¿Y qué pasará con nuestros nietos?", pregunté, sintiendo una oleada de dolor al pensar en los hijos inocentes de Damien y Melissa. "Los servicios sociales se harán cargo temporalmente de la custodia de ellos", respondió el detective con suavidad. "Pero, según tengo entendido, podría solicitar su custodia una vez que se recupere de sus lesiones". La idea de aumentar a los hijos de nuestros propios asesinos fue abrumador, pero también fue la única manera de asegurar que algo bueno saliera adelante, salir de esta pesadilla. Esos niños eran inocentes y merecían la oportunidad de crecer en un hogar donde el amor era real, no fingido. "Es hora", anunció el detective cuando un oficial entró en la habitación con papeles en la mano. "Las órdenes están firmadas. Vamos a arrestarlos ahora mismo". A través de la ventana de mi habitación, que daba al estacionamiento del hospital, pude ver a los agentes de policía discretamente posicionándose. El momento que había estado esperando durante 25 años había finalmente llegado. Damien Black y Melissa Blacken. Escuché la voz firme del oficial a cargo. "Estás bajo en arresto por el asesinato de Richard Black y el intento de asesinato de Hilda y Henry Black". El silencio que siguió era ensordecido. Entonces, la voz histérica de Melissa. "¿De qué estás hablando? Estamos en las víctimas aquí. Nuestros suegros murieron en un accidente, señora", respondió el oficial. "Han con calma. Tus suegros están vivos y han aportado pruebas completas de tus crímenes". Hubo un momento de absoluto silencio, seguido de un grito de desesperación de Damián. "Eso es imposible. Los vimos morirán. Estaban muerto". Su confesión involuntaria fue captada por las grabadoras policiales, añadiendo otra prueba más para su caso. Por la radio escuché a Melissa empezar a culpar a Damien. "Fue todo idea suya. No quería hacer nada de esto. Él me obligó a Joan y Damien". Desesperado, gritó Tú fuiste quien sugirió el acantilado. "Tú planeaste todo, doble comillas, punto ese
Tú, en cuestión de minutos, la alianza que había durado años, se desmoronó mientras cada uno intentaba salvar su propia piel. El detective Johnson regresó a mi habitación 1 hora después, con una expresión de satisfacción mezclada con tristeza. Están arrestados y van camino a la comisaría, me informó. Ambos intentan culparse mutuamente, lo que refuerza nuestro caso. Pero hay algo más que necesito decirte. Pregunté, aunque no estaba segura de que mi corazón pudiera soportar más revelaciones. Durante el arresto, encontramos esto en la mochila de su hijo, dijo, mostrándome una pequeña grabadora digital. Al parecer, él había estado grabando sus conversaciones con usted y su esposo durante las últimas semanas, probablemente buscando evidencia que sospechabas algo. Se me heló la sangre. ¿Qué significa eso? El detective suspiró. Significa que sabía que estabas empezando a descubrir la verdad. El viaje subir a la montaña no fue una decisión espontánea, fue una respuesta directa a tus sospechas. En las grabaciones, se puede escuchar claramente a Melissa diciéndole, tenemos que actuar rápido antes de que vayan a la policía. La profundidad de la planificación y la frialdad del cálculo me dejaron sin aliento. No solo habían planeado matarnos, habían estado monitoreando nuestras conversaciones, evaluando el nivel de peligro que representábamos para ellos. Éramos ratones en un laberinto. Ya habían sido los científicos observando cada uno de nuestros movimientos. Hay algo más. El detective continuó. Lo que encontramos en la investigación de sus finanzas. Su hijo no solo debía dinero a personas peligrosas prestamistas, pero también falsificó su firma en varios documentos al intentar acceder a sus cuentas bancarias. Si usted muriera en esa montaña, habría tenido acceso inmediato a todos sus recursos. Cada nueva revelación era como otra puñalada. Mi propio hijo no solo había planeado asesinarme, sino que había estado robando activamente en mí, falsificando mi firma y violando todo principio de familia confianza. Había intentado inculcarle. ¿Cuánto dinero robó en total? John pregunté, aunque no estaba seguro de querer saberlo. Unos $50,000 en los últimos 5 años, respondió el detective. Pequeñas cantidades que pensó que no notarías, pero que al sumarse, suman una suma significativa. El dinero que Henry y yo habíamos ahorrado durante décadas de duro trabajo centavo a centavo, había estado financiando la vida de lujo de nuestro hijo mientras planeaba nuestro asesinato. A los días siguientes en el hospital fueron un torbellino de entrevistas policiales, visitas de abogados y llamadas de los medios de comunicación que había recogido la historia. La prensa local había calificado el caso como la traición familiar más horrible de la década. Periodistas de todo el país querían escuchar nuestra versión de los hechos. Mi hermana Harriet llegó de un pueblo vecino llorando y abrazándome como si no me hubiera visto en décadas. Hilda repetía una y otra vez, sabía que había algo extraño en Damien después de la muerte de Richard, pero nunca imaginé que fuera capaz de esto. Sus palabras me consolaron porque confirmaron que mis instintos maternales no habían sido completamente ciegos. ¿Y el niños? Pregunté por mis nietos, que ahora estaban bajo custodia temporal de los servicios sociales. Los vi ayer. Harriet respondió con tristeza. Están confundidos y preguntan por qué sus padres no pueden volver a casa. Son demasiado pequeños para entender lo que realmente pasó. El abogado que habíamos contratado, el mismo Albert, que había preparado nuestro testamento, vino a vernos con noticias sobre el proceso legal. El caso es sólido, dijo Anne, nos aseguró, con las grabaciones, las confesiones durante el arresto y todas las pruebas financieras. Es imposible para ellos escapar de condenas importantes. Pero luego añadió algo que me dio escalofríos. Anne. Sin embargo, están tratando de negociar una declaración de culpabilidad menor, por afirmando que fue un crimen pasional, no premeditado. Un crimen pasional, exclamé indignados. Planearon esto durante semanas, compraron equipo especial y eligieron el lugar perfecto. Albert Sinti o.g. Lo sé.
y tenemos pruebas de premeditación. Pero sus abogados voy a argumentar que fue una decisión desesperada, tomada bajo una extrema presión financiera, a la idea de que pudieran recibir sentencias reducidas por sus crímenes, me llenó de furia. Habían asesinado a Richard Dunn, habían intentado asesinarnos, nos habían robado el dinero durante años, y ahora querían presentarse como víctimas. Punto de circunstancias. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que reciban lo que merecen? Rick, testifiquen. Albert respondió simplemente en su testimonio. Combinado con todas las pruebas, es crucial que el jurado comprenda la verdadera naturaleza de estos crímenes. Pero les advierto que será una experiencia emocional. Fue devastador enfrentarse a su hijo en el tribunal. Ginny, la idea de mirar a Damian los ojos durante el juicio, de escuchar a sus abogados, intentar justificar lo injustificable, de revivir públicamente cada momento de esta pesadilla, fue abrumador. Pero era lo que tenía que hacer por Richard, por nosotros y por mi N y Etos, que merecen saber la verdad sobre sus padres. 3 semanas después del arresto, Henry y yo finalmente pudimos ir a casa. Nuestras heridas habían sanado lo suficiente como para permitirnos movernos, aunque él todavía necesitaba muletas, y yo tenía el brazo en cabestrillo. La casa me resultaba extraña, como si fuera el escenario de una obra de teatro después de que todos los actores se marcharon. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado el día de nuestra salida familiar. Los platos del desayuno aún estaban en el fregadero. La cama estaba deshecha. Las flores que Damian me había traído esa semana aún estaban en su sitio en la mesa de la cocina, ahora marchita y muerta. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que nuestras vidas normales terminaron para siempre. ¿Crees que algún día volveremos a ser felices?, le pregunté a Henry primero anoche, mientras yacíamos en nuestra cama familiar. Me abrazó con su brazo sano y suspiró profundamente. No sé, Hilda, dijo, pero estamos vivos, tenemos la verdad de nuestro lado, y para él por primera vez en 25 años, no tenemos que vivir con secretos. El juicio comenzó 6 meses después. El día que tuve que testificar, miré a Damian directamente a los ojos por primera vez desde el arresto. No vi remordimiento ni dolor. No vi al hijo que había criado. Vi aún un extraño frío y calculador que se había disfrazado de mi hijo durante décadas, cuando terminé mi testimonio. Después de relatar cada horrible detalle de nuestra experiencia, me dirigí a él directamente, desde el estrado de los testigos. Damian, no sé quién eres, pero ya no estás en mi hijo. Mi hijo murió la noche que mataste a Richard, y lo que ha estado viviendo en este lugar desde hace 25 años es un monstruo que sin darme cuenta ayudé a criar en él. Jurado deliberó durante 3 días antes de encontrar a Damian culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Richard y intento de asesinato en primer grado por lo que nos hizo. Melissa recibió el mismo castigo. O endena, como cómplice. Ambos fueron condenados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Ahora, un año después, Henry y yo hemos comenzado el proceso de adopción formal de nuestro N hijitos. Son niños hermosos e inocentes que merecen la oportunidad de crecer sabiendo lo que es el verdadero amor, no el amor manipulador y tóxico que recibieron de sus padres biológicos. Cada noche, cuando los arropa, les cuento sobre su tío Richard, el hermano que nunca conocieron. Les hablo de su amabilidad, su honestidad, su sueño de